No habla solamente la cristiandad acerca del apóstol Pablo, sino que el mundo secular lo cita como uno de los más intelectuales de la historia. Oh, dice César Vidal, el apóstol a las naciones en su libro, en el libro que escribe. Algunos lo han citado, el gran apóstol Pablo, ¿no? Pero ahí mismo puede que surja un demérito a otros hombres de Dios. A otros hombres de Dios. Hay una hermana, la hermana Nati, y luego era como la compañera de guerra de la oración en la iglesia donde yo me congregaba. Íbamos a la oración ella, y luego había otra hermana que siempre se me olvida el nombre, porque yo siempre le dije Chapis, pero ¿cómo se llama la hermana que compone himnos? La hermana Mari. ¿Sí? Y muy seguido estábamos en la reunión de oración, solamente nosotros tres. Y yo estaba postrado y las hermanas estaban postradas y de repente venían y ponían sus manos sobre mí y lloraban. Entonces yo sentía que Dios iba a hacer algo en mi vida por causa de la oración de esas hermanas. Y yo decía, un día voy a estar predicando más, un día te voy a estar sirviendo más, porque estas hermanas invierten tiempo en pedirte por mí. Y yo le decía a la hermana Nati, ya está viejita, pero no se muera, no sea mala. Y se reía la hermana, pero ella sabía que era una manera de expresarle el gran amor que yo le tenía, porque ella era una mujer relevante que se dedicaba a la expansión del reino de Dios de esa manera, pero por eso que ella hacía, aunque no fuera famosa, era muy relevante. Era muy relevante. Entonces aquí, en el otro lado tenemos, es una comparación, ¿no? En el otro lado tenemos a Ananías. No se vuelve a hablar de él, solamente aquí se habla de él. La escritura no lo había mencionado antes y no lo vuelve a mencionar después. Yo doy clases de historia y en lo que esto despertó a mí de interés, decidí indagar si en la historia se decía, porque por ejemplo, Onésimo, la historia lo vuelve a citar, se cree que es el Onésimo del que habla la carta a Filemón. Y algunos otros que están ahí, como Clemente de Roma, se vuelven a citar en la historia. Entonces yo decía, voy a ver si Ananías está en la historia. Es un hombre muy relevante, es el que ganó al apóstol Pablo para el Señor. Y no está ni en la historia. O sea, no lo cita la Biblia antes, no lo cita la Biblia después, pero ni siquiera la historia lo documenta. Y esto es muy interesante porque es alguien de quien nadie habla. Normalmente utilizamos estos textos para hablar de la gran conversión del gran apóstol Pablo, que sí es una gran conversión y que sí es el gran apóstol a las naciones. Eso no lo discuto, así es. Pero a mí me llamaba mucho la atención y decía, necesitamos muchos Ananías el día de hoy. Todos aspiran a ser como el apóstol Pablo, pero no sé cuántos aspiran a ser como Ananías. De hecho, yo creo que hemos dicho en algunas ocasiones en nuestras oraciones, Dios, úsame como usaste a tu siervo el apóstol Pablo, o úsame como usaste a tu siervo Moisés. Pero no creo que haya muchos aquí que hayan hecho la oración, Dios, úsame como usaste a tu siervo Ananías. Y mientras yo estudiaba esto, yo terminé haciendo una oración. Dios, úsame como usaste a tu siervo Ananías. Quiero ser usado así. Y me daba cuenta que este hombre, aunque no fuera famoso, era un hombre demasiado relevante. Hasta el día de hoy estoy hablando de él porque él es relevante. Ya no está, él murió, creo que está en el cielo, pero su nombre sigue dándome lecciones a mí y espero que en este mensaje nos dé lecciones a todos. Cuando yo empiezo a cuestionarme qué realmente es lo que me motiva a servirle al Señor. ¿Y es realmente que quiero ser relevante o solamente quiero ser visto? Y no sé cuántos le servimos al Señor aquí. ¿Cuántos le servimos al Señor aquí? Amén. Y los que no le están sirviendo le tienen que servir, hermanos, en un área o en otra. Pero todos los que le sirvamos debemos de cuidarnos de eso. Debemos de cuidarnos mucho de eso. Sí, Dios usó a este discípulo, a Ananías, y de ello vamos a aprender mucho nosotros. Eso es lo que espero con ayuda del Señor.
quiero mostrarles algunas características que había en este hombre que nosotros deberíamos de adoptar como propias para nosotros. Y son características que a lo mejor pueden sonar trilladas o como un cliché, pero son características a las que casi no les prestamos atención cuando le estamos diciendo a Dios, yo te quiero servir. El M aquí tal vez es lo que más hemos visto nosotros para análisis o para meditar cuando leemos la Escritura. El M aquí que utilizó Ananías, que otros muchos en la historia bíblica utilizaron. Pero quiero que veamos un tanto el nivel, la capacidad de obediencia que captó Ananías. Pudiéramos decir que Ananías se encontraba en este versículo en una situación demasiado difícil, complicada. ¿Sí? Es una situación que pudiera sonar tenebrosa. Él pudo haber titubeado y yo no lo juzgaría, hermanos. Sí, porque somos muy buenos para eso, pero sin tener empatía o tratar de ponernos en sus zapatos, yo no lo juzgaría. Note que la iglesia, dice la Escritura, que cuando el apóstol Pablo ya participaba con ellos, dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que realmente fuera discípulo. Y él ya se había convertido, y la iglesia de todos modos no se fiaba de él, tenía temor. Ahora, estamos hablando de la iglesia, Pablo entre la iglesia, pero Dios le está hablando a Ananías para que vaya a estar entre Pablo y su gente. Era todavía para que temiera más Ananías. De hecho, él lo manifiesta porque él dice en su respuesta al Señor, Señor, he oído muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y que aún aquí donde yo estoy, a donde tú me estás enviando, Él tiene poder para prendernos. Ananías no estaba titubeando, le estaba diciendo a Dios cuál era su sentir. De que tuvo temor, lo tuvo. Sin embargo, no quiere decir que estaba titubeando en su obediencia. Pero quiero que note que para este momento Ananías, el hombre del que no se habla, está siendo enviado a tratar con el archirrival principal de la iglesia en el momento. Y muchos habían muerto o habían sido puestos presos por causa de este hombre. ¿Sí? Pero él no titubeó en su obediencia, manifestó cómo se sentía. Sin embargo, ante los nervios, ante el temor, ante cualquier cosa que él hubiera tenido por sensación en el momento que Dios le está haciendo ese llamado, él respondió, heme aquí. Y esas fueron palabras que él honró, fueron palabras que finalmente honró. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que la obediencia es algo que va más allá de lo que es grato y de lo que es bonito. ¿Sí? Porque pudieran decir, ay, qué bonito obedecer a Dios y verlo de una manera romántica. Pero a veces obedecer a Dios, y de hecho, ahí lo vamos a ver más adelante, a veces obedecer a Dios golpetea, muy fuerte golpetea nuestro orgullo. Demasiado. Yo decía, ¿cómo puedo aplicar esta lección que me da Ananías a mi vida? Y escribía, entonces, a pesar de la dificultad que esto implique para mí, Ananías estaba pensando, voy a ir a cumplir la voluntad de Dios, pero en el trato con mi archirrival, porque es el archirrival de la iglesia. Eso implica ya alguna indisposición, ¿no? Bueno, no indisposición, sino alguna barrera. Me siento impedido, aunque lo voy a hacer, pero siento que esto es demasiado angustioso, me gana la incertidumbre. Pero hay otros que no lo hicieron y la Biblia también nos da ejemplo de eso. Por ejemplo está Jonás. Jonás quiso perderse, quiso huir de Dios. Y no tanto porque no quisiera predicar, él se dedicaba a pregonar la palabra de Dios, sino porque su ego, su orgullo se estaba viendo afectado por el mandato del Señor. Bien lo dijo Jonás cuando ya fue vuelto en sí y que tuvo que predicar y que estas personas se convirtieron. Dice que él oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes a los hombres. O sea, no es porque no le gustara predicar,
Es porque él ya estaba bien, iba a predicarle a aquellos que él consideraba que eran de Dios o aquellos que no le causaban conflicto, pero era antagónico ante aquellos hombres y mujeres que se arrepintieron porque practicaban cosas diferentes, porque le habían mostrado con sus prácticas que no tenían nada en común. De hecho, los podía ver incluso como enemigos de Dios, por tanto, a lo mejor él decía, son mis enemigos, así que no les voy a predicar. Y cuando Dios le dice, ve y predica, él dice, híjole, Dios los va a perdonar. Y fíjese, y yo no quiero que los perdone. El maldito sublevar del orgullo en el hombre, afectando a aquellos que así como nosotros no son dignos de su gracia. Pero nosotros sí lo experimentamos y no queremos que ellos lo experimenten. Mire, yo me hacía las preguntas, ¿quién soy para determinar esto? ¿Quién recibe la gracia de Dios y quién no? ¿Quién soy yo para determinar esto? Y si Dios me envía, ¿quién soy yo para decir, no, Él no lo merece? Y a lo mejor ya a este punto del mensaje usted está pensando en alguien que en algún momento usted se sintió inquieto y dijo, bueno, no me va a hacer caso. Bueno, no lo merece. Bueno, nunca me escucha. Bueno, pero sus actitudes son una oposición. Maldito orgullo que se subleva. ¿Quiénes somos para determinar eso? Note la gloria en este texto. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Experimentamos su gracia. Experimentamos su amor. La señorita que me predicaba a mí le decía a aquel que la acompañaba a predicarme, yo le tengo miedo, pero de todos modos ella día con día iba a predicarme, pero tenía miedo. Y si su orgullo le hubiese ganado, si yo hubiera permitido que su orgullo se sublevara, que se pusiera por encima de ella, quién sabe si yo estaría aquí predicando este mensaje, que no me parece. Esa es una cosa. Pero que mi parecer se interponga para que yo no obedezca a Dios, eso es otra cosa y es una cosa garrafal, triste, deplorable en la vida de un creyente, hermanos. Vamos, digamos al Señor, heme aquí, Señor, no me cae, le tengo temor a sus reacciones, me ha hecho mucho daño, pero aquí voy. He oído de muchos que este es malo, pero seré obediente. Qué relevante hombre. Qué relevante hombre. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para determinar quiénes sí merecen el perdón de Dios y quiénes no? Nadie. Dios es el único que lo puede determinar. Y en mi caso determinó que yo experimentara su amor. Y así va a seguir siendo, hermanos. La gente va a seguir experimentando el amor de Dios porque esa es la voluntad de Él. Aquí lo que estamos discutiendo no es si Dios va a seguir salvando a las personas o no. Lo que estamos discutiendo es que si vamos a ser nosotros esos instrumentos relevantes para que eso suceda o no. Pero Dios va a seguir salvando a la prostituta, al alcohólico, al drogadicto, al mentiroso, al asesino. Dios va a seguir salvando a cada una de las personas que necesita la salvación cuando digan sí a lo que Él les proporciona. Dios lo va a seguir haciendo. Pero qué bonito que nosotros aparezcamos como instrumentos relevantes porque dijimos, sí, Señor, yo te obedezco. Necesitamos eso, hermanos. Esta es una virtud, una característica en Ananías que a él le hacía relevante. Y a lo mejor es muy sencillo lo que acabo de decir. Tenemos que obedecer a Dios, pero lo que no es sencillo es ponerlo en práctica cuando transgrede nuestro orgullo. Pero vamos a doblegarnos porque hace un momento estábamos cantando, yo quiero más de ti. Quiero menguar para que crezcas tú. Aquí se va a notar. Aquí se va a notar, hermanos. Y aquí creo que se va entendiendo un poco ya más el concepto de lo que es relevante. Y creo que todos queremos ser relevantes. Amén. Ananías hizo algo que tal vez en su interior no quería hacer, pero lo hizo porque quería obedecer a Dios. Y no dudó en darle gracia a alguien que no la merecía, porque él la recibió sin merecerla.
Y esa es otra de las características que hacen a este hombre relevante. Es fácil hablar de gracia cuando nos referimos a Dios, un Dios de gracia. Pero nosotros debemos de transmitir también ese atributo de Dios, la gracia. Y yo no me imagino a Dios diciendo, ya te salvé, pero siempre has sido bien malo, ya no hay condenación para ti, pero no cuentes conmigo. ¿Se imaginan un Dios así, hermanos? Bueno, a veces somos así. A veces somos de esa manera. Ananías pudo haber dicho, ok, Señor, voy a ir y le voy a decir, vengo a hacer lo que Dios me mandó a hacer, rápido. Vamos a hacerlo rápido, por favor. No me caes muy bien. Está bien, ahora vas a formar parte de la iglesia, pero no creas que no vas a recibir justicia por todo lo que has hecho. Que se te caigan las escamas. Listo, échenle agua, vamos a bautizarlo. ¿Se lo imaginan así? No. A pesar de todo eso, Ananías fue un estandarte de gracia. Dice la Escritura que él, Ananías, fraternalmente se acercó a Saulo, quien vendría a ser después el apóstol Pablo, poniendo su mano sobre él. Y luego le dijo, hermano Saulo. Vea la connotación de esta palabra, hermano. Hermano Saulo. Y el hombro experimentando la sensación de una mano apoyada. Y quiero que se ponga en el lugar de Pablo experimentando la angustia y la incertidumbre. No puede ser. ¿Qué estaba haciendo? He estado persiguiendo al Dios vivo y a su iglesia, a su pueblo. No merezco estar aquí. Pero Dios hablándole en visión, hay gracia para ti. Y te la voy a expresar en otro hombre que ya experimentó esa gracia. Hermano, me perseguiste, encarcelaste amigos míos, tal vez por tu culpa algunos fueron asesinados, pero Dios hoy te ha hecho mi hermano. Dios hoy te ha hecho mi hermano. Vino y puso sus manos sobre él. La respuesta sería que respondiéramos sin mostrar pecado. Ante todo lo que nos han hecho, la respuesta sería que respondiéramos sin mostrar perdón, no pecado, perdón, sin mostrar perdón. Antes hice la pregunta, ¿quiénes somos nosotros para determinar quién sí y quién no? Esto hablando de la obediencia, cuando el Señor nos envía. Pero esta misma pregunta, viéndola desde el lente de la gracia, es una pregunta a la que sí le podemos dar respuesta. ¿Quién sí y quién no lo merece? La respuesta es, nadie lo merece, nadie. Ojo, visto desde el lente de la gracia, nadie lo merece, pero sin merecerla nos ha sido dada. Sin merecerla, hermanos. Díganme a alguien aquí de entre ustedes que merezca esa gracia. Yo no la merezco, hermanos. Ni uno de ustedes la merece, pero en eso se manifestó su amor, eso es gracia. No merecemos nada y ahora lo tenemos todo. Cuando tenemos a Cristo tenemos todo lo que es suficiente para vivir bien, plenamente y en gozo. A pesar de los pesares, tenemos a Cristo sin merecerlo y ahora tenemos todo en Él. Pero cuando volteamos hacia afuera, no sé si lo estamos recordando. Ananías en este caso sí lo recordó. Pablo cuando habla a los colosenses les dice, ustedes que en otro tiempo eran extraños y enemigos de Dios, manifestándolo en sus malas obras y en su mente y en sus malas obras. Luego les dijo, pero ahora han sido reconciliados. Y alguien se preguntará, ¿y para qué les recuerda su pasado? Pero ahí Pablo hace un ejercicio tan glorioso, porque cuando yo me pongo a pensar en el pasado, cuando volteo hacia atrás y veo el nubarrón de problemas que dejé ahí atrás, y veo mi presente, entonces me parece asqueroso siquiera pensar en volver hacia allá. Pero eso también me debe llevar a pensar que no solamente la sangre que derramó el Calvario tiene suficiencia para salvarme a mí, sino que para salvar a todos aquellos, por más pecadores que sean. La típica discusión que hay, aunque haya sido un asesino, aunque haya sido un violador,
Primero hizo y deshizo y ahora sí quiere venir el Señor. Exactamente, eso es lo que no alcanzamos a comprender con nuestra mente. Pero el Señor lo hizo. Y por cuanto Él es Dios, es por eso que no lo alcanzamos a entender. Pero lo hizo. Y por amor nos perdona. Y hay que entenderlo, hermanos, para que nosotros seamos personas que pueden ser llamados emisores de gracia. Algún hermano en algún momento me dio problemas, pero no una vez, sino una vez y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Ya siendo ministro, ya siendo pastor, y hubo quien me dijo, ¿por qué? No quiero tampoco, esa es la realidad. No quiero, pero cuantas veces él necesite apoyo, lo tengo que volver a abrazar. Y tengo que dejar todo lo malo que he hecho en el pasado, así como Dios lo hace conmigo, y manifestar gracia. Y una ocasión le dije a mi esposa, ella les puede testificar, mira amor, está bien si esto nos está afectando, si esto te afecta demasiado, podemos decirle al ministerio, no estamos preparados. Pero mientras siga siendo un ministro, toda la gente que vuelva a venir, le vamos a volver a abrir los brazos para apoyarle. Esa es mi demanda. No puedo hacer otra cosa más que lo que Dios ya hizo conmigo y contigo. Ella me dijo, sí, está bien. Tomamos algunos días para pensar en esto. Ella. Y me dijo, no, vamos a hacer lo que Dios ha hecho con nosotros. No vamos a dejar el ministerio. Recién comenzábamos en esto y ya estábamos batallando. Porque a veces las personas no son tan fáciles de manifestarles la gracia, ¿verdad? No somos, dijo el otro. No somos tan fáciles. Pero a Dios no creo que se le haya hecho tan fácil, ¿no? El Calvario. Dice Barclay, qué maravillosa bienvenida. Es uno de los más sublimes ejemplos de amor cristiano. El sentimiento que Cristo puede producir. Brian Green nos cuenta que después de que estuvo en una de sus campañas en América, pidió a los presentes que en la última reunión se pusieran de pie y dijeran unas pocas palabras de lo que les había ayudado esa campaña. A lo que una mujer de color se levantó, se puso en pie y dijo, experimenté la gracia de Dios, me perdonó, pero cuando yo experimenté eso, como resultado también experimenté que pude perdonar al que mató a mi padre. Y dice William Barclay, analicemos esto. El resultado de recibir perdón es no tener la incapacidad para dar perdón. Hizo que pudiera perdonar a aquella mujer. Esa es la esencia del Evangelio. Pensamos en un Dios de gracia, lleno de gracia, pero tenemos que pensar en creyentes que son emisores de esa gracia porque gozan de esa gracia, viven en esa gracia y pueden dar de esa gracia. El Señor Jesucristo dijo que por tanto diéramos lo que habíamos recibido por gracia. Ananías y Saulo se encontraron. Es decir, se encontraron dos hombres que habían sido enemigos irreconciliables. Pero ahora, ¿qué sucedió? Se reconocieron como hermanos. Aquí hay personas entre ustedes, porque les dije que volteemos afuera. Hay una aplicación tan hermosa para nosotros. Hay personas entre ustedes que en vez de parecer hermanos, pudieran estar experimentando esto, una enemistad irreconciliable. En el Señor hay gracia. Yo no voy a hacer una actividad de que vaya con aquel que le ha transgredido, no, pero sí le voy a decir algo. Si ha experimentado la gracia de Dios, de gracia. Aquí a su alrededor hay personas a las que les debe gracia, porque Dios le ha dado para ellos. Hay que tener gracia. Ahora, otra característica en Ananías, ya voy a avanzar. El otro, no se necesita de un ministerio, dones y capacidades despampanantes. Solo se necesita que estemos cerca de Dios para vivir en gracia. Y aquí tenemos el desglose de otra característica en la vida de Ananías, que es la unción. Escuchen lo que acabo de decir. Otra característica en la vida de Ananías es la unción. Una palabra de la que ya casi no se habla en los púlpitos, hermanos. ¿Sí? Una característica que tal vez en nuestra mente le hemos relegado al predicador, al maestro, al evangelista. Oh, ese hermano está ungido.
porque se me pone la piel eriza cuando está predicando o cuando está compartiendo. Pero la unción es algo de lo que debe gozar cada creyente. Aquí yo veo a Ananías y no noto que se le llame el pastor Ananías o el evangelista Ananías o el maestro Ananías. No, dice, había un discípulo llamado Ananías. Era solamente eso, pero que es tan valioso. Un discípulo. Aquí había un discípulo ungido, lleno del poder de Dios. Y no se trataba de alguien que se podía rogar algún título. No, se trataba del discípulo Ananías. Me gusta que no haya sido Pedro. Me gusta que no haya sido Juan. Me gusta que haya sido Ananías. Me encanta eso. Ananías estaba ungido. No era un hombre con mucha preparación. Ojo, no estoy diciendo que la preparación sea mala. La preparación es buena. Pero la preparación se da poco a poco, es paulatina. Es un camino largo y de hecho nunca dejamos de aprender. No importa cuántas licenciaturas, maestrías, posgrados se tengan, vamos a seguir aprendiendo. La Biblia goza de una profundidad inalcanzable. El conocimiento de Dios en la experiencia aún más. Así que por más preparados que estemos, esto no implica que tenemos unción. Y de hecho, quiero decir que no importa cuántas cosas haya, cuántos cargos, cuántos títulos, cuántas certificaciones y lo que sea, esto no sustituye la unción de Dios. Debemos de buscar, dice Leonard Ravenhill, sobre todas las cosas, la unción de Dios. Debemos de buscar su unción. Debemos de ser llenos de su espíritu, que corra bálsamo aceitoso por todo nuestro cuerpo, por todo nuestro ser. Debemos de estar ungidos para el Señor, para su servicio, para trabajar para su reino. La unción es algo que tenemos que estar buscando de manera constante. Y decía Tozer, incluso en nuestros sueños hay que soñar con ser ungidos por Dios. De hecho, tengo que decir que mucha preparación y mucho conocimiento se constituye en algo peligroso cuando no está la unción de Dios. No sé qué tanto conocimiento tenía Ananías de las Escrituras. Tenía el que necesitaba para obedecer a Dios, entender la gracia. Pero lo que sí estoy seguro es que tenía una comunión envidiable con el Señor. Yo quisiera tener la comunión que Ananías tenía con Dios, el acercamiento que tuvo con Él. Leía el pasaje y le decía a Dios, Dios, quiero ser igual de espiritual o quiero al menos experimentar cosas similares como lo que experimentó Ananías. Quiero experimentarte de cerca, tener visiones contigo, tener de parte tuya señales, experimentar que tu mano de poder está obrando a mi favor. Quiero escucharte, darme alguna asignación, quiero que me des instrucciones, quiero tener la comunión que tu siervo Ananías estaba teniendo en ese momento contigo. Quiero que me hables, quiero experimentar tu presencia, quiero palpar tu gloria, quiero estar de rodillas y tener tu mano sobre mi hombro. Experimentar cada atributo que la Biblia habla de ti. Entender cada una de las obras que la Biblia habla de ti. Sé que soy poca cosa, sé que no lo he de alcanzar, pero ese es mi anhelo. No me importa que la gente me conozca, porque aquí tengo un hombre que casi nadie conoció, un hombre que no era famoso. Lo que quiero es ser relevante en ti y para ti. Dame unción para ir a hablarle a los perdidos. Dame unción para que mis palabras sean escuchadas por tu pueblo y más que remover emociones, pueda remover las convicciones y vengan en arrepentimiento a ti y nos alejemos del pecado y vuelva a ver esas oraciones penitentes en los altares donde decíamos, Señor, líbrame del pecado que constantemente me consecuenta. Ya no quiero con ello nada. ¿Dónde están esas oraciones? Quiero estar lejos del pecado, Señor, para poder estar más cerca de ti. Jesús lo hizo y me ha dado una posición, pero quiero mejorar en esta condición para contigo, Dios. ¿Dónde están esas oraciones, hermanos? Hay muchas oraciones que no tienen nada de relevancia. Muchísimas.
Pero me gusta ver que Ananías era un hombre ungido. Lo manifiesta en que tenía una comunión tremenda con Dios. Esa comunión se nota en el amor. Sí, porque un amor que supera el miedo que provocaba un hombre malo y le lleva a obedecer. Dice la Escritura, así nada más, fue Ananías y entró en la casa. Fue Ananías y entró en la casa. Y luego esa comunión a nosotros se nos hace evidente en la Escritura en la manera en que Ananías habló con Dios. O sea, vino el Señor en visión. Hoy no solamente no tenemos pocas experiencias de esas, sino que tenemos un montón de supuestos teólogos, supuestos eruditos que dicen que esas experiencias ya no son reales. ¿Qué está pasando, hermanos? Este tipo de experiencias bien fundamentadas nos hablan, bíblicamente nos hablan de que una persona tiene un fuerte arraigo en su comunión con Dios, que no descuida esos momentos de intimidad con nuestro Señor. Y quisiera que Dios nos hablara de esa manera a cada uno de nosotros, no al pastor, no al evangelista, no al gran maestro, no, a cada discípulo. A cada discípulo. Obedecía, tenía amor, manifestaba gracia. Y por lo tanto, Ananías era un instrumento de Dios y lo demuestra la forma en que fue usado. No sé si se acuerdan que en la predicación pasada yo concluía diciendo, el apóstol Pablo tenía toda la capacidad intelectual y tenía todo el apego religioso y tenía todas las pruebas de la resurrección de Cristo, y aún así no se disponía a aceptarlo. Y cuando uno ve toda esa arrogancia de Pablo, porque esa arrogancia, hermanos, uno tendría que decir, tiene que venir la Santa Trinidad y parársele enfrente a este hombre. No, vino Jesús. Vino Jesús. Pero después de eso, yo no esperaría, escuche lo que voy a decir, lo voy a decir de manera sarcástica, a cualquier hijo de vecino. Pero no era cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Era un hombre relevante, lleno del poder de Dios. ¿Qué lo hacía diferente? ¿Qué lo hacía relevante? Ese poder de Dios. Su unción. Su unción. Dios habitaba en él. Dios actuaba por medio de él. Dios lo respaldaba a él. Era un hombre ungido. Y nosotros necesitamos hacer eso. McDonald dice, y es muy interesante lo que comenta, porque a veces nosotros hemos empezado a pensar de esa manera. Hablábamos de que cada vez nos parecemos más a los católicos ahorita en la escuela dominical, ¿verdad? Dice McDonald, debemos recordar aquí que el Espíritu Santo fue dado a Saulo mediante la imposición de manos de un simple discípulo. Ananías era lo que los comentaristas llaman un laico, alguien sin títulos. Que el Señor usase a uno de estos era para que el apóstol Pablo viniera a los pies del Señor y fuese discipulado, debería desde luego constituir una reprensión, escuchen, una reprensión al pensamiento de los que quieren limitar las prerrogativas espirituales, es decir, la unción al clérigo o al clero. ¿Sí? No, la iglesia no se trata de poner a los hombres a la altura de la Escritura, pero a ciertos hombres. No somos la iglesia, alguien que espera que Dios utilice a lo que entresaca de la iglesia. Tal vez habrá niveles de servicio, pero no esperamos a que Dios solamente utilice a los que entresaca de la iglesia, porque cada uno podemos participar del servicio a Dios. Cada uno de nosotros debemos de participar en el servicio a Dios. Somos instrumentos que entre todos constituimos el crecimiento del reino de Dios, porque Dios nos usa, y cuando nos usa nos da unción. ¿Cuántos quieren que Dios les use? Ahora ya no vamos a pensar en panoramas, aquí en el altar, aquí en la alabanza o allá en la persecución. No, vamos a pensar cuando le decimos a Dios, Dios, úsame, en el poder que debe haber en nosotros cuando Él nos use. En eso vamos a pensar. Decirle a Dios, Dios, úsame, pero úsame con poder, con el poder que proviene de ti, que emana de tu Espíritu Santo.
Y que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome y dándome las capacidades, los dones, los talentos necesarios para que yo pueda cumplir con tu voluntad, que tu reino crezca y que yo sea un instrumento relevante en medio de ese crecimiento, que yo bendiga a mis hermanos, que yo te bendiga a ti, que yo te bendiga a ti. Entonces yo quiero aquí que notemos, tenemos que servirle a Dios. Pero debemos de hacerlo con las motivaciones correctas y con las características o actitudes correctas. Aquí hablamos de obediencia, de gracia y de unción. Nos hace falta unción, hermanos. Nos hace falta unción. Se escucha triste, pero lo bueno de esto es que Dios nos va a dar esa unción. Leonardo Rangel dijo, sobre todo lo que buscas, busca la unción. Y luego comenta algo interesante, dice, la cenicienta de la iglesia de hoy es la reunión de oración. Porque dice, esta sierva del Señor es menospreciada y desechada porque no se adorna con las perlas del intelectualismo, ni muestra el encanto de la seda de la filosofía, ni los deleites de la tierra de la psicología. No, simple y sencillamente es sencilla. Ella se viste de perlas sencillas, las perlas sencillas de la sinceridad y de la humildad, por lo que no teme a arrodillarse. Cuando se arrodilla, aunque sea la mujer más menospreciada de la iglesia, se convierte en la mayor amante de Dios. Yo quiero amar a Dios, y cuando esté amando a Dios me voy a llenar del poder del Espíritu Santo. Y entre más lo ame, más me va a permitir que ese amor crezca. Y entre más amor haya, más unción va a haber. Y entre más unción haya, mejor voy a servirle al Señor. Necesito que en mis palabras esté el poder de Dios. Necesitamos todos eso. Cada uno de nosotros, sin importar lo indocto que podamos ser, porque lo somos, ¿verdad? Hay muchas cosas que ignoramos, muchísimas. Podemos prepararnos, pero mientras el proceso de prepararnos, de adquirir conocimiento, hay algo para lo que no se necesita mucho. No sé cuántos grados tengas que tener para levantarle tus manos a Dios y decirle, me entrego a ti. No sé cuánto conocimiento teológico necesitamos tener para ponernos de rodillas. No sé cuántos estudios se ameritan para poder decir lo que Jesucristo hizo en la cruz me libra de mi condenación. No. Experiméntelo, sienta su unción, viva cerca de Él. Esta era una característica de Ananías y lo deja ver en su manera de actuar, en lo que relata el texto. Ahora, yo dije que Ananías era un hombre relevante y podemos volver a pensar, bueno, y si la relevancia no está en la fama, con eso estoy terminando. Si la relevancia no está en la fama, pues ¿en qué se encuentra? Tal vez ya no se volvió a mencionar y no se haya mencionado antes, pero yo les aseguro algo. Ananías era tan importante que lo conocía muy bien el reino de las tinieblas. El enemigo tembló ese día, hermanos. El reino de las tinieblas supo la gran pérdida que implicaba lo que Ananías acababa de hacer, obedecer en gracia a Dios. El infierno mismo en ese momento estaba temblando porque Ananías dijo, heme aquí. Era relevante. Ananías es relevante. Pero no solamente hasta ahí. No solamente hizo temblar al diablo y a sus demonios, sino que Ananías fue relevante en el cielo. Y el cielo se regocijó cuando el apóstol Pablo fue bautizado. El cielo se regocijó cuando este hombre, no tan famoso, le habló a aquel que habría de ser de los hombres más famosos sobre la faz de la tierra.
Y luego cada vez que el apóstol Pablo predicaba y se convertían estos y se convertían aquellos, el cielo recordaba aquel glorioso momento en donde Ananías participó con obediencia y gracia y unción. Y luego estoy seguro que Ananías es muy relevante, tan así que ciertamente cuando él llegó al cielo, su recompensa era una recompensa distinguida. Y con su recompensa tan distinguida, él pudo hacer algo. En el momento de mirar al Señor Jesucristo, le entregó todo, haciendo mayor ese pensamiento que había en él de ninguna recompensa vale lo que tú, mi Señor. Yo quiero una recompensa en el cielo. Y él es un ejemplo de eso. El hermanito que se siente enfrente. Y platicando con su nieto, es el pastor de jóvenes del Redentor. No hay nada en mí de virtud que yo pueda reconocer, me decía él. Pero desde que mi abuelo ora por mí, siempre he estado seguro que Dios me va a usar. Y Dios lo está usando. Dios lo está usando. Y en creciente. A lo mejor de él no va a hablar mucha gente. Eso no quiere decir que no sea relevante. Y miren, hasta dónde ha llegado el poder de la oración, de aconsejar con unción. Que tiemble el infierno, que se regocije el cielo y que usted, hermano, pueda obtener una grande recompensa. Eso es lo que yo oro a Dios. Y no sé si pudiéramos decir todos en una oración en este altar: Dios, úsanos como usaste a tu siervo Ananías, no con fama, sino con relevancia. Úsanos como usaste a tu siervo Ananías. Señor, aquí estamos como una iglesia que te quiere servir, que quiere ser relevante para ti. Y hemos visto algunas cosas que debe de haber en nuestras vidas: la obediencia y la gracia, unción. Y por eso nos acercamos a ti. Muchos de nosotros hemos estado desubicados en nuestras motivaciones para servirte. Muchos de nosotros no hemos hecho las cosas correctamente, aún cuando te estamos sirviendo. Muchos te hemos servido sin ser espirituales, Señor. Muchos nos hemos enfocado en el servicio a la iglesia, olvidándonos del servicio a Dios. Qué caos, Señor. Aquellos que debemos de estar 100% enfocados en ti, nos hemos visto envueltos en los afanes. Nos hemos vuelto indiferentes a las situaciones que suceden en nuestro entorno. Indolentes. No nos duele verlos morir y ser tragados por el infierno. No queremos ser mediocres en el servicio que te ofrecemos. Todo te lo debemos, Señor. Todo te lo debemos. Ya no queremos buscar más todo aquello, Señor, que no te da gloria. Queremos menguar. Queremos humillarnos delante de ti. Y que tú seas a través de nosotros. Perdónanos, Señor. Porque cuando nos hemos alejado de ti como nuestra principal motivación,
nos hemos acercado a la maldad y al pecado. Y nos arrepentimos, Dios. No solamente por temor, sino porque apreciamos tu sacrificio en la cruz y no queremos demeritarlo. No le queremos restar valor con nuestras actitudes. Diste todo por nosotros, Señor. Diste todo por nosotros. Y ahora nos corresponde darte todo. Nos corresponde darte todo, Señor. No importa quién nos conozca y quién no, lo importante es que tú nos conozcas, Dios. Lo importante es que tú nos conozcas, Señor. Déjanos decirte hoy, Señor, con toda sinceridad y entendimiento: heme aquí, heme aquí. Oh, bendito Rey de la gloria. Oh, admirable Dios fuerte, poderoso Padre eterno, supremo, eres supremo, Rey de gloria, eterno, amoroso Dios, misericordioso Dios. Oh, hermoso Espíritu Santo, media la presencia de Cristo en nuestras vidas, Dios. Oh, Señor, requebra sobre la voz.